buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente a esta edición de Sábados Laborales, una de las últimas ediciones del año 2021. En esta oportunidad, nuevamente conversando con Dante Botton sobre temáticas laborales, ¿no? Temáticas en esta oportunidad de contexto, ¿no? Justamente estamos en época en donde se tiene que pagar uno de los beneficios laborales que se genera no por un dispositivo legal, sino por una costumbre. Ya vamos a conversar un poquito de eso aquí en adelante, pero como siempre, las primeras palabras de nuestro colega y amigo Dante Botton Girón. Dante, ¿cómo estás? Hola Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, llega diciembre y efectivamente, ¿no? Muchos estarán preguntando cuándo me van a pagar mi gratificación, a cuánto asciende mi gratificación, tendré gratificación, entre otras cosas, ¿no? Entonces un poco la idea es hablar sobre este beneficio tan importante, porque es un beneficio estacional, ¿no? Es uno que se paga en julio y en diciembre y bueno, además de hablar de las gratificaciones legales, que es lo primero de lo que vamos a conversar, luego conversaremos sobre las gratificaciones extraordinarias, ¿no? Que tienen un tratamiento muy interesante en nuestro ordenamiento y un poco también para que los que no lo conocen puedan tener un acercamiento a este tema. Correcto, correcto. Si hablamos de gratificaciones, entonces, Dante, uno de los primeros elementos que se nos viene a la mente, a modo de disclaimer, es decirles que es un beneficio que solo corresponde a quienes están en planilla, ¿no? Lamentablemente la informalidad o el tema de los trabajadores que están con vínculo camuflado, pues no va a corresponder. Y es un beneficio que se extiende básicamente en el contexto del decreto legislativo 728, ¿no? Porque el sector privado, o por lo menos, para que se entienda mejor, trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que pueden ser los que están en la empresa privada literalmente, o aquellos que están en el Estado y tienen un régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Que aunque pueda sonar algo contradictorio. Entonces, ¿por qué? Porque los trabajadores que están, por ejemplo, sujetos al CAS, trabajadores sujetos al decreto legislativo 276, ellos perciben otro concepto, no reciben las gratificaciones, sino tienen un concepto denominado aguinaldo, que por lo general oscila entre los 200 soles fijos, digamos, y los otros 200 soles sujetos a la disponibilidad presupuestaria que pueda tener la entidad, ¿no? Más o menos esa es la cantidad que se concede a los trabajadores del sector público, ¿no? El aguinaldo que se conoce en ese rubro. Pero si vamos ingresando un poco más a materia, Dante, tú nos conversabas algo sobre un beneficio estacional. ¿Por qué estacional si queremos hablar de gratificaciones legales? A ver, qué interesante tu introducción porque, claro, a ver, debe quedar claro que en el Perú, o sea, todo el mundo trabaja, pues obvio, ¿no? Todos tenemos que trabajar, ¿no? Porque si no, ¿cómo generamos ingresos? Pero, claro, recordemos que de cada 10 trabajadores, o sea, de cada 10 personas que trabajan en nuestro país, apenas 3, ¿no? Está en planilla. Ya bajó, Dante. Entonces, Dos, dos, dos. Ya bajó. perdón, dos, ya no, eran 3, ahora son 2. O sea, de cada 10 trabajadores, 2 están en planilla. Entonces, claro, de cada 10 trabajadores, solamente 2 recibirán sus gratificaciones. Y hay mil razones, ¿no? Para estar en la informalidad. Ya lo hemos conversado, creo, a lo largo del año. Pero ese es un primer tema, ¿no? Entonces, es un beneficio que está previsto en nuestra legislación. Y decía estacional porque es pagadero en momentos muy puntuales del año, ¿no? Tenemos las gratificaciones legales de julio, que coincide justamente con nuestras fiestas patrias, y tenemos la gratificación legal de diciembre, que es justamente la de Navidad. Ahora, recordemos que las gratificaciones legales están vigentes en nuestro país desde el año 89, si mal no recuerdo. Es un beneficio eh, que nace primero como una costumbre, ¿no? O sea, si nosotros, bueno, quizás nosotros somos jóvenes, pero alguien que tuviera un poquito más de edad que nosotros, quizás recordaría que algunas empresas en los años 70 u 80 tenían como costumbre, entre comillas, dar un incentivo o un beneficio a los trabajadores justamente en estas fechas, ¿no? En julio y en diciembre. En julio, coincidentemente con las fiestas patrias, pero había una vieja costumbre, ¿no?
que era que los padres le compraban, ¿no? A propósito de las fiestas patrias, solían comprarle todo el tema de ropa, por ejemplo, a los hijos, ¿no? Entonces, el momento del año que era justamente para hacer esta especie de muda de ropa o de, digamos, de compras, era justamente en julio, que coincidía con las fiestas patrias. Entonces las empresas comenzaron, algunas industriales, comenzaron a dar este beneficio de una especie de gratificación. Y luego este beneficio que nace de la costumbre se consolida ya en una norma legal, ¿no? Que es la 25.129, no recuerdo, ¿no? O la 25.139. Lo que pasa es que tiene un número muy parecido a la de la asignación familiar, ¿no? Una de las dos. Sí, sí, correcto. Entonces, y claro, entonces lo que hace el legislador de este año, del año 89, básicamente es recoger una costumbre. Entonces, algunas empresas lo estaban dando y lo que hace, ¿sabes qué? Vamos a dar una gratificación a todos los trabajadores del sector privado o del régimen laboral privado. Y básicamente, una gratificación es un sueldo en el régimen general, ¿no? Es ascendente a una remuneración y que se paga, insisto, en julio, dentro de la primera quincena de julio, y en diciembre, dentro de la primera quincena de diciembre. Pero es bueno que las personas vayan entendiendo que una gratis es básicamente un sueldo. Correcto, correcto. Y es importante lo que tú dices porque cuando uno revisa la ley de gratificaciones, se encuentra con un dispositivo que es el artículo 8 de esta ley de gratificaciones que te regula una incompatibilidad para la percepción del beneficio, ¿no? Y la introducción que tú nos has comentado tiene mucho sentido para ese dispositivo, porque lo que nos dice básicamente es las ratificaciones legales, ¿ok? Son incompatibles con cualquier otro beneficio económico de naturaleza similar que con igual o diferente denominación se reconozca el trabajador a partir de la vigencia de la ley que fue pues en el año 2002 de la 27735 y la anterior sí es la 25139 como tú bien indicabas. Pero ahí tiene sentido, ¿no? Porque claro, no tendría sentido si es que no tenemos en cuenta esta introducción que nos dice antes porque claro, la norma se pone en el lugar de que ya voy a ordenar ratificaciones legales pero no puedo desconocer la realidad que ya algunas empresas le vienen concediendo. No quiere decir que el trabajador va a tener dos gratificaciones, la que ya venía concediendo el empleador y la legal. No, no, no. La ley le dice, si tienes un beneficio anterior que tiene esa finalidad, bueno, te quedas con ese beneficio. No vas a percibirlo ambos de forma simultánea. Y es llamativo, ¿no? También el tema es la 25.139, tienes razón, y la norma actual de gratificaciones es la 27735, ¿no? Desde el 2002, correcto. Pero es llamativo de que también, digamos, temporalmente coincida también con la de asignación familiar, ¿no? O sea, damos gratis y damos también asignación familiar, y en el caso de la asignación familiar también se hace ese disclaimer, ¿no? Este tema de, oye, por si acaso la asignación familiar solo corresponderá si es que tú no estás negociando tu remuneración por negociación colectiva, porque se entendía de que si vas a negociar por negociación colectiva, obviamente no necesitas esta asignación familiar porque tus ingresos serán, vas a tener otros ingresos, ¿no? Diferentes. O sea, la idea de la asignación familiar es este beneficio, ese sí es un beneficio social, ¿no? Claro. Que es como para apoyar a los trabajadores única y exclusivamente por su condición de ser padre o madre, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Exacto, exacto. Qué interesante. A veces podemos encontrar algunos dispositivos de la norma, pero si no tenemos en cuenta el contexto en el cual fueron emitidos, pues no terminamos de entender ciertamente a qué se refiere el legislador. Pero ahora, vayamos al tema del sueldo, ¿no? Tú nos decías que corresponde un sueldo en el régimen general, claro, porque hay disposiciones específicas para los que están en pequeña empresa, microempresa, por ejemplo, ¿no? Pero, a ver, si este beneficio se paga de forma semestral, ¿no? En fiestas patrias y en diciembre, y yo ingreso a trabajar en la empresa en octubre, ¿ese sueldo también me va a corresponder entero, fraccionado? No me corresponde nada, tengo que esperar hasta los siguientes 6 meses, tengo que pasar el periodo de prueba. ¿Qué requisitos tenemos, Dante, para poder acceder a las gratificaciones? Claro, qué interesante. Para la gratis proporcional,
¿no? Para la gratis proporcional, o sea, claro, el escenario ideal, digamos, podría ser que si yo ingreso el 1 de enero, por ejemplo, o el 1 de julio, ¿no? Porque recordemos que para la gratis hay 2 semestres, ¿no? Uno que va de enero a junio y el otro que va de julio a diciembre, ¿no? Si yo ingreso, supongamos alguien, ¿no? Ha ingresado a una empresa el 1 de julio de este año, no tiene de qué preocuparse porque su gratificación será un sueldo. Luego analizaremos, ¿no? A qué nos referimos con una remuneración. Ahorita estamos simplemente diciendo sueldo, pero básicamente gano 3.000, más o menos me puedo dar una idea que será 3.000, ¿no? Pero claro, no todos ingresan a trabajar pues no todos han ingresado a trabajar un 1 de julio, ¿no? Alguien puede haber ingresado en quincena de julio, alguien puede haber ingresado en agosto, alguien puede haber ingresado en octubre, etc. Lo que la norma nos dice es que se deben contemplar tantos sextos como meses completos haya laborado el trabajador. Entonces, habrá que analizar cuántos meses completos hay en el semestre, ¿no? Si yo ingresé en quincena de julio, obviamente julio ya no va a ser un mes completo. Tendríamos a agosto, a septiembre, a octubre, noviembre y a diciembre. Ergo nos corresponderían 5/6 de la remuneración. Y así sucesivamente, ¿no? Si es, lo que haríamos sería sacar 2/8 y 30. Eh, pero eso es justamente lo que... ¿Sí, se me escucha, Elías? Porque no sé por Sí, qué. sí, Sí, sí. te escucho Ah, ya, bien, te escucho bien. claro. Entonces, lo que la norma nos dice es que tienen que ser meses completos. Entonces, los 2/8 y los 30, mejor dicho, los 30, que serían en días, para sacar los días, no es una obligación normativa. Sí. Ahora, hay algunas empresas que, digamos, no olvidemos que las normas laborales son normas mínimas. Hay algunas empresas que sí contabilizan los días para el cómputo de la gratificación legal. Entonces, en el ejemplo que estábamos diciendo, ingresé en quincena, Ujú. legalmente la empresa tendría que darme 5/6, ¿no? Si ingresé en quincena de julio, julio no se cuenta porque no es un mes completo, y serán 5/6. Pero hay empresas que sí lo contabilizan. Entonces me darán 5/6 más los 30 que correspondan del mes de julio, Me ¿no? proporciona. Pero No, insisto, es el completo. proporcional. Pero no es, así no está regulado en nuestro sistema jurídico. Claro. Entonces, lo mínimo es el mes completo, ¿no? Y en Exacto. función de ello pago los sextos de gratificación. Pero ahora, te cambio la situación, ¿no? Tú me dices meses completos, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo solicité al empleador una licencia sin goce de remuneraciones? Porque tenía que viajar, tenía que hacer determinada actividad. Y pido, por ejemplo, 15 días sin goce de haber. Y yo sí ingresé a trabajar el 1 de julio, ya se viene la ratificación de diciembre, y pido esos 15 días en octubre, ¿no? Justo para celebrar Halloween, pues me fui de viaje una semana y coordiné con el empleador para que esa semana de Halloween pues me dé libre. Ya, es ese hecho que yo haya pedido esos días sin goce de haber, o de repente no los pedí, pues simplemente falté y por obra y gracia del Espíritu Santo no me sancionaron y me despidieron por abandono de trabajo, pero hay ese vacío, hay esos días sin trabajar. Allí quiere decir que octubre, por ejemplo, en el contexto que te estoy comentando, octubre deja de contabilizarse porque ya no es un mes completo, o sí lo tomarían en cuenta. Mira, que es un caso bien particular el que propones, ¿no? Entonces, claro, lo que la norma te dice, y creo que sobre todo el reglamento, ¿no? Dice, eh, el reglamento de la ley de gratificaciones, que es el decreto supremo 005/2002 TR, nos habla justamente del tiempo de servicios, ¿no? Y en su artículo 3.3 nos dice de que, claro, la remuneración computable se calcula por los periodos de enero a julio, julio a diciembre, y equivalen a una remuneración íntegra si el trabajador ha laborado durante todo el semestre, que es el ejemplo ideal, ¿no? Siempre el ejemplo ideal, todo el semestre, dice, y se reducen proporcionalmente en su monto cuando el periodo de servicio sea menor, ¿no?
Entonces, los días que no se consideren tiempo efectivamente elaborado se deducirán a razón de un treintavo de la fracción correspondiente. Entonces, en el ejemplo que tú dices, claro, si yo estuve con una licencia sin goce de haber, ojo, sin goce de haber, porque si es con goce de haber es problema del empleador, ¿no? Pero es, supongamos, yo tuve una situación, no sé, pues me fui, tenía un viaje, pues, personal, qué sé yo, un permiso especial, lo que fuera. Me fui de licencia sin goce. Y me fui 15 días. Claro, el legislador no es tonto, porque se pone a pensar y dice, a ver, ¿le deberá corresponder la misma gratificación a aquel trabajador que trabajó realmente todo el semestre versus aquel, en el ejemplo que estamos diciendo, versus ese otro trabajador que no trabajó todo el semestre, sino trabajó 5 meses y medio? Obviamente la respuesta es que no puedes darle el mismo beneficio. Entonces, ¿qué te dice la norma? Esos días de no prestación efectiva o los días que no se consideren como prestación efectiva se van a descontar en razón de un treintavo. Entonces, el otro trabajador, en el ejemplo que estás diciendo, recibirá gratis, claro, pero con descuentos, ¿no? No recibirá la misma gratificación que aquel trabajador que sí trabajó todo el semestre. Correcto. Entonces, para más o menos tenerle claro, para contabilizar los meses o el proporcional de meses que me van a pagar, hay que tener en cuenta la vigencia de la relación laboral, ¿no? Si estuviste vigente al 1 de julio o al 1 de enero, hasta la oportunidad de pago de la ratificación, en este caso junio o diciembre, te va a corresponder por lo menos el sueldo, ¿no? Pero si en ese lapso que estaba vigente el vínculo, tú has tenido inasistencias que generan una especie de licencia sin goce o que generan que te descuenten esos días porque simplemente no haya justificación para poder faltar al trabajo, eso me van a descontar. Esos días que yo inasisto, esos momentos en donde hay una licencia sin goce, me van a descontar. Pero es muy claro lo que dice Dante, ojo, Dante nos dice justamente los días que que no tengan justificación para no asistir, que sean considerados como licencias sin goce de haber, que no sean considerados efectivamente trabajados. Esa frase, no sean considerados efectivamente trabajados, tiene sentido porque en nuestra legislación hay momentos en donde el legislador dice a las 8 de la mañana es de noche. O sea, a pesar de que la realidad nos dice algo, el legislador dice, no, tú no vas a creer lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ¿no? El trabajador está con licencia de paternidad, no viene a trabajar, pero el legislador dice, oye, no viene a trabajar, pero esos días es con gozo de remuneraciones. A pesar de que no viene, tú vas a tener que pagar. ¿No? Tengo un trabajador con licencia sindical, ¿no? El dirigente sindical se fue pues, de tour porque tenía justamente un evento fuera en el extranjero y no va a trabajar una semana. Ya, tiene una licencia sindical que para efectos de la ley se considera como efectivamente trabajado. Es por eso muy importante lo que nos dice Dante, de que sean días que no se consideren efectivamente trabajados, porque el legislador tiene esa potestad, ¿no? Lo mismo ocurre con el descanso médico, por ejemplo, ¿no? Hay días que yo voy a estar con descanso médico, no voy a trabajar efectivamente, pero el legislador dice que para efectos de los beneficios se van a considerar como trabajados. Me parece, Dante, corrígeme, los primeros 60 días de la incapacidad. Correcto. ¿No? Entonces, esos días cuentan, ¿no? Si un trabajador tengo en la empresa que tiene 3 meses de descanso médico, ya, el tercer mes no va a ser parte del tiempo efectivo a tomar en consideración para pagar, pero los primeros 60 sí, ¿no? Eso es un poco la temática que tiene el legislador para conceder beneficios, ¿no? A pesar de que no voy a trabajar, no te perjudica, sino que te considera como una ficción jurídica es como que el legislador dice, vamos a hacer como que sí trabajaste, y eso no te va a perjudicar en el pago de los beneficios. Pero bueno, vamos ahora a ese otro punto que tú nos comentabas, la remuneración, ¿no? Me corresponde un sueldo. Oye, Dante, pero yo en mi boleta de pago veo como ingresos, remuneración básica, comisiones, asignación por transporte, gratificaciones extraordinarias, que más adelante vamos a ver otro tema, y así, ¿no? Y de repente el refrigerio también me lo ponen en la boleta. ¿Cuál de todos los conceptos entra dentro de esta consideración para el pago de gratificaciones?
Claro, lo primero que debemos tener en cuenta, como ya lo hemos conversado en alguna sesión de sábados laborales, es que solo va a computarse para las gratificaciones legales los conceptos remunerativos, ¿ok? Ergo, todos aquellos conceptos no remunerativos no entrarán al cálculo. Cuando hablamos de conceptos no remunerativos, estamos hablando, por ejemplo, dentro de los más conocidos, transporte, movilidad, qué sé yo, escolaridad, bonificación por escolaridad, eh, asignación por educación, qué sé yo, algún otro más, todos los que están en el artículo 19 y 20 de la ley de CTS, ¿no? Entonces, claro, si yo como trabajador veo mi boleta y me pagan una movilidad, por ejemplo, me pagan transporte, eso no entrará al cálculo, ¿ok? No entrará al cálculo de la remuneración. Lo que siempre va a entrar al cálculo, como para que más o menos nos vayamos ubicando, es la remuneración básica. Eso siempre va a entrar al cálculo. La asignación familiar también siempre va a entrar al cálculo. Y alguien se debe estar preguntando, ¿y las comisiones y las horas extras? Ya, las comisiones sí entrarán al cálculo, siempre que hayan sido percibidas por lo menos 3 veces en el semestre. O sea, si alguien recibió comisiones en julio y recibió comisiones en agosto, pero no recibió comisiones en septiembre, en octubre, en noviembre, no ingresan las comisiones. Entonces, este requisito, si lo pensamos, no es tan, digamos, tiene cierta racionalidad, ¿no? Porque un poco la idea es que mires en el semestre aquellos conceptos que realmente sí forman parte de tu esfera patrimonial. Creo que es un poco la idea del legislador. O sea, si recibiste algo en una sola vez, en una sola ocasión, no parece ser algo cotidiano, no parece ser algo que tú sientas que realmente es parte de ti, ¿no? Entonces, si en un mes recibiste una comisión, bueno, bien, genial, ¿no? Recibiste la comisión, pero no podemos todavía considerar que esa comisión sea parte de ti, sea un ingreso habitual, ¿no? Entonces, la idea es que ingrese todo aquello que sea habitual. Entonces el legislador toma una decisión, que en esto creo que tiene cierta arbitrariedad también, ¿no? O cierto margen de actuación. Uno dice, a ver, en 6 meses, ¿cuándo debo considerar que algo es habitual? Si lo recibe por lo menos la mitad del tiempo. O sea, si lo recibe la mitad del tiempo, ya yo puedo llegar a la convicción de que es habitual. Entonces, necesito recibirlo más de 2 meses, o sea, por lo menos 3. Lo mismo con las horas extras. Si yo hago horas extras, necesito para su incorporación que haberlo recibido durante 3 meses, por lo menos en el semestre. Si lo he recibido, se incorporan a la remuneración. Es decir, si yo gano 2.000 soles de básico y gano 93 soles de asignación familiar, en ese ejemplo sencillo, mi gratificación será 2.093. Pero si también recibo comisiones, lo que tengo que hacer, y cumplo este requisito de habitualidad, es decir, lo he recibido 3 veces, tendré que sumar las comisiones y dividirlas entre 6. Mm. ¿Ok? Ahora, esa es una gran discusión, porque muchos dicen, no, pero ¿por qué lo divides entre 6? Tienes que dividirlo entre 3, porque solamente estarías, ¿no? Considerando lo que efectivamente es percibido, ¿no? Lo efectivamente percibido. Mira, la verdad que la norma no es, o sea, no te dice exactamente, tienes que dividirlo en, no. Yo creo que el sentido interpretativo que se le está dando hace mucho tiempo, y es el que estamos conversando, es racional, porque mientras más tiempo lo recibas, el trabajador, digamos, puede verse perjudicado porque corre un riesgo, ¿no? O sea, si tú, supongamos, por poner un ejemplo para que se entienda, ¿ya? Claro. Supongamos yo recibí 500 soles en julio, de comisiones, ¿eh? 500 soles en julio, 500 soles en agosto y 500 soles en septiembre. Alguien dirá, ah, mira, ha recibido 500 soles, ya, perfecto. Pero si lo miramos el resto de la historia, veremos que en octubre recibió 0,
en noviembre recibió 0 y en diciembre recibió 0. Entonces, la pregunta es, ¿los 500 soles deben ser incorporados? O sea, si lo divides entre 3, tendrías que incorporar 500 soles, ¿cierto? Entonces, Ujú. la gratificación sería, o sea, si lo sumas, ¿no? O sea, 1500, si lo divides entre 3, te va a salir los mismos 500, ¿no? Correcto. Tú dices, oye, pero en el semestre, ¿es correcto pensar que 500 es el promedio? No, no lo es. No, No lo es. porque hay 3 meses en los que no se ha recibido nada. Entonces, ¿realmente cuánto está en la esfera patrimonial del trabajador? ¿Los 500 o 1500 entre 6? Entonces, Ya. yo creo, y es lo que está más o menos ya, aunque últimamente se viene discutiendo por ahí, lo correcto es, ¿por qué? Porque en el caso de otro trabajador, por ejemplo, que sí haya recibido sus comisiones en todo el semestre, ese trabajador sí va a asumir el riesgo que le significa sumar sus comisiones y dividir. Entonces, no parece justo que un trabajador que sí trabaja todo el semestre y que sí genera una remuneración flotante, ¿no? Todos los meses, como son las comisiones, sí tenga que sumarse y dividirse, y un trabajador que ha percibido solo en algunas oportunidades tenga que solo dividirse en los periodos de éxito, si lo queremos ver así, ¿no? Porque el no generar la comisión también nos da un dato, es un dato de la realidad. El dato de la realidad es que no se generó comisión, ¿no? Eso también se tiene que sumar. Claro, qué interesante ese planteamiento porque sí nos deja pensando pues en realidad que se trata de una norma que en realidad podría inducir a la productividad del trabajador, ¿no? Oye, si quieres que las comisiones se mantengan como parte de tus beneficios económicos, esfuérzate en mantenerlas vigentes, ¿no? Continúa tú con los esfuerzos para poder generar las comisiones, ¿no? Desarrolla todo tu performance para poder incorporarlas así. Claro, que podría también llevar a situaciones que quizá algunos lo puedan considerar como de injusticia, ¿no? Por ejemplo, oye, el primer mes he comisionado pues 20.000 soles. El segundo mes no comisioné, el tercer mes tampoco, el cuarto mes tampoco, el quinto mes tampoco, y el sexto sí comisiono pues 10.000 soles. Oye, he comisionado 30.000 soles. Ya, pero piña, solamente hiciste dos en el semestre, güey. No va a considerarse. Esfuérzate un poco más, aunque sea un sol, y ya se va a considerar como parte del beneficio. No, pero sí es muy, muy importante, muy interesante tener en cuenta ello, ¿no? La naturaleza de lo que vamos a incorporar como remuneración computable. Y un tema que se me estaba pasando es el tema de los trabajadores a tiempo parcial, ¿no? Ellos perciben, no perciben, deberían percibir. ¿Cómo estamos allí, Dante? Sí, perciben. No, no hay, o sea, en el Perú los part-time no tienen derecho a estabilidad laboral. Tampoco, bueno, esto es toda una discusión si tienen derecho al descanso anual remunerado. Ya hay algún pronunciamiento judicial que nos dice que por lo menos a 6 días, ¿no? Creo 6 días, ¿no? El convenio OIT, El claro. convenio de la OIT. eh, Son 6 o 7, mejor dice el convenio, ¿no? Pero claro, las gratificaciones no están condicionadas al cumplimiento de una jornada diaria, como sí ocurre con la CTS, como sí ocurre con las vacaciones, ¿no? Como sí ocurre con la indemnización por despido arbitrario también. Entonces el legislador no ha sujetado el pago de las gratificaciones al cumplimiento de una jornada determinada diaria, ¿no? Entonces los part-time recibirán, no sé, si yo recibo, por ejemplo, 800 soles porque soy part-time, pues mi gratificación será 800 soles, ¿no? Claro, claro. Y qué interesante, porque sí, ciertamente tienen algunas restricciones, entre otros beneficios, pero claro, para gratificaciones no tienen esa restricción. Ellos de todas maneras perciben. Y volviendo un poco al tema de remuneración, ya sé que tengo que tener en cuenta lo que es remunerativo, ¿no? Lo que contrapresta mi servicio y no esté dentro del listado del artículo 19 de la ley de STS, que son los conceptos no remunerativos. Pero tomo en cuenta
si estamos hablando de la gratificación de julio, de Fiestas Patrias, toma en cuenta el sueldo que tenía en enero, el que estaba en febrero, en marzo, sumo los 6 sueldos que tuve en el mes y también le hago un promedio, porque de repente puedo haber iniciado el año ganando, pues, imaginemos, 2.000 soles y de repente en enero, en marzo me suben a 3.000 soles de remuneración y en junio me suben a 5.000 soles. O sea, sumo 2, 3, 5, lo divido entre 6. ¿Cómo hago ahí, Dante? ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta para pagar o para ver cuánto me va a corresponder de gratificación? Qué buena tu pregunta, claro. Bueno, el reglamento nuevamente de la ley de gratificaciones nos responde la pregunta en el 3.2 del reglamento, que insisto es el Decreto Supremo 005/2002 TR, nos dice que la remuneración computable para el cálculo de la gratificación será aquella vigente al 30 de junio y al 30 de noviembre. Entonces, claro, si a mí me suben el sueldo en julio, bueno, igual tengo que estar feliz, pues, ¿no? O sea, no formará parte, no me pagarán mi gratis con eso, pero ya, pues, para la siguiente gratis será, ¿no? Lo mismo en diciembre, ¿no? O sea, si me incrementan el sueldo en diciembre, no afectará el cálculo de la gratis. Y esto tiene sentido, ¿no? Por un tema operativo también. O sea, si yo soy empleador y, bueno, ahorita quienes trabajan en las empresas en los recursos humanos saben perfectamente que este es un tiempo un poquito complicado, un poquito atareado, ¿no? Entonces, las áreas de recursos humanos están viendo todo el tema de planillas, ¿no? Entonces, claro, tengo que tener un momento de cierre, pues, ¿no? Si tengo que pagar hasta el 15 de julio y hasta el 15 de diciembre, tengo que cerrar mi planilla para poder ver cuánto tengo que pagar. Si los incrementos que se dieran durante el mes tendrían, o sea, durante el mes de julio o durante el mes de diciembre, tendrían algún impacto en el cálculo de la gratis, entonces no podría cerrar la planilla. O sea, sería como que todo temporal, digamos, ¿no? Entonces, creo que es lo salomónico, ¿no? O sea, cierras al 30 de junio, cierras al 30 de noviembre. Entonces, ya si luego te suben al sueldo, pues felicitaciones, pero no será tomado en cuenta, ¿no? Correcto. Entonces, clarísimo. Si vamos a pagar la gratificación de Fiestas Patrias, el sueldo que estaba vigente al 30 de junio de ese año. Si vamos a pagar las ratificaciones de diciembre, aunque suene contradictorio, voy a tomar en cuenta la remuneración del 30 de noviembre de ese año. ¿Ok? Oye, Elías, pero en julio me subieron el sueldo, como decía antes en su ejemplo. Bueno, felicitaciones para el siguiente periodo de ratificaciones, pero no van a ingresar para Fiestas Patrias. Igual, si me suben el sueldo en diciembre, tampoco va a ingresar como remuneración computable para la ratificación de diciembre. ¿No? Ese es un tema muy importante que lo acaba de anotar Dante. Ahora, vamos al tema, Dante, de la oportunidad de pago, ¿no? Porque fue una de las preguntas que tú dejaste la semana pasada. La oportunidad de pago, de acuerdo a la legislación, es en la primera quincena de julio para ratificaciones y en la primera quincena de diciembre para perdón, ratificaciones de lo anterior era de fiestas patrias y estos últimos para ratificación de Navidad o fiestas navideñas. ¿Puedo yo hacer el pago de las ratificaciones porque de repente no voy a tener caja pues para la primera quincena de julio o para la primera quincena de diciembre? ¿Puedo aumentar mes a mes un monto para hacer un anticipo de las ratificaciones que corresponden al siguiente semestre? Mira, esa es una de las preguntas difíciles que te gusta hacer, ¿no? Pero que ya lo habíamos planteado la sesión pasada, ¿no? Mira, es bien interesante, ¿ya? Si vamos al artículo 4 del reglamento, nuevamente, ¿no? El artículo 4 del reglamento, el artículo 4 nos dice, el pago de las gratificaciones se efectuó en la primera quincena de julio y diciembre. Este plazo es indisponible para las partes, ¿ok? Entonces, la regla nos dice que tienes que pagar hasta quincena de julio y hasta quincena de diciembre, que es lo que hoy nos interesa por la gratis de Navidad de diciembre. Entonces, ¿pero qué significa que el plazo sea indisponible? Hay varios sentidos interpretativos posibles.
¿no? Uno, que nos dice que básicamente el trabajador no podría pactar con el empleador, por ejemplo, un pago posterior. O sea, te pongo el límite, un poquito la idea del legislador sería, el límite es 15 de julio y 15 de diciembre. Oye, pero yo hice un pacto, ¿no? Mi trabajador me aceptó que por mi situación no le iba a pagar el 15, sino mira, lo hemos postergado para finales de mes, esto. No. El legislador dice, el plazo es indisponible para las partes. Creo que este sentido interpretativo es obvio, ¿no? O sea, creo que nadie va a cuestionar diciendo, efectivamente, pues si el legislador, además que la mayoría de normas laborales tienen carácter imperativo, o sea, pueden ser superadas, pero las reglas laborales, justamente porque tienen un carácter, digamos, protector en general, no permiten su vulneración. O sea, si tienes una norma laboral que te dice que tienes que pagar hasta esa fecha, la voluntad de las partes no va a sobreponerse sobre esa obligación, ¿no? Pero ese es un primer sentido interpretativo. Como vemos, en ese primer sentido interpretativo, nadie está pensando en un pago adelantado, porque lo que importa es que no te pases de la fecha. Correcto. Pero la segunda sentido interpretativo también podría ser, tampoco puedes hacer pagos adelantados. ¿Por qué? Porque lo que el legislador estaría exigiendo también, y esa es la segunda lectura, es no solo que no te pases, sino que tampoco te anticipes. Es decir, que el pago de la gratis sea en julio y en diciembre, no antes. ¿Ok? Yo sí tengo mis reparos con esa lectura. ¿Ok? Yo sí tengo mis reparos. Debo reconocer que la Corte Suprema ya ha emitido un par de pronunciamientos donde ha dicho que no se pueden hacer pagos anticipados de la gratificación, justamente haciendo una interpretación del artículo 4 del reglamento, ¿no? Diciendo, o sea, cuando la norma te dice es indisponible para que te pases y es indisponible para que te adelantes, ¿no? Ni antes ni después. Ni antes ni después, es en el momento, es cuando es, no antes ni después. Yo creo que ahí peca la Corte Suprema porque puede darse el caso que el trabajador, este pago anticipado o prorrateado, ¿no? De la gratificación, sí le sea útil, o sea, sí le favorezca, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un trabajador y yo gano 5.000 soles, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, 5.000 soles. Si hacemos un prorrateo, más o menos cada mes, yo estoy generando 800 y tantos soles de gratificación, ¿no? Cada sexto. Quizás a mí, o sea, en un trabajador en general, podría decir, oye, pero a mí me convendría más, en vez de que esperar a julio o esperar a diciembre que me pagues esos 5.000 más, mejor dámelos cada mes. Dame mis 5.000 de mi remuneración mensual y también los 800 y tanto del sexto, ¿no? Que a mí me va bien, porque tengo mayor capacidad adquisitiva de manera mensual, ¿no? Y yo ahí en esa situación no le veo ningún problema, ni tampoco que el legislador haya querido, o sea, si hacemos una interpretación teleológica, ¿no? Un poquito si nos ponemos en los zapatos de los legisladores, yo no le encontraría realmente ningún sentido a impedir que la voluntad de las partes, o sea, que los trabajadores y los empleadores puedan pactar ese pago anticipado de la gratificación. Alguien seguramente que nos ve, que nos vaya a ver algún día, dirá, ese es el problema, dirá que uno es esclavo de sus palabras, ¿no? Pero no importa. Podría decir, podría decir, no, Dante, porque estás equivocado. Elías, estás equivocado. ¿Sabes por qué? Porque lo que quiere el legislador, y no se están dando cuenta, es que el trabajador tenga más dinero, no en cualquier momento del año, sino en julio y en diciembre. Realmente ese argumento a mí no me convence, porque
el trabajador puede ingresar en su esfera patrimonial ese monto, ¿no? Digamos, importante, de un sueldo más en julio y un sueldo más en diciembre, pero quien finalmente termina determinando cómo usa su dinero es el propio trabajador. Entonces, no me convence ese argumento de, no, es que hay un interés en que el trabajador reciba un sueldo más justo en estas dos ocasiones del año para que él pueda tener una capacidad adquisitiva. Quien Right. termina determinando la capacidad adquisitiva o el manejo del dinero es el propio trabajador. Entonces, ¿qué va a hacer el trabajador que le conviene más prorratear? Guardar el dinero y lo va distribuyendo cada mes. Lo Ujú. mismo que iba a hacer si es que hubiera el pacto. Entonces, no le encuentro yo realmente sentido a esos pronunciamientos de la Corte Suprema. Lo que yo creo más bien es que esa regla, insisto, tiene como finalidad que el empleador no se pueda pasar de la fecha. ¿Por qué? Porque ahí sí protejo al trabajador, porque obviamente habrían algún mal empleador que le diga al trabajador, mira, no te quiero pagar, te pago el otro mes, mira, ahorita no tengo, lo pasamos para el otro año, fírmame este papel. Eso es lo que el legislador no quiere. Pero es que si tu empleador viene y te dice, mira, te voy a pagar tu gratis anticipadamente, cada mes. ¿Por Ujú. qué? Porque a alguna empresa le puede convenir, ¿no? Porque ya no llega julio y diciembre con una liquidez importante que tenga que manejar en ese mes, sino que la va, digamos, distribuyendo durante el año, ¿no? De manera que julio y diciembre no se convierten en meses de gran impacto económico. Yo creo que eso podría, por ejemplo, modificarse la ley de gratificaciones y permitirse el pago anticipado, ¿no? Para Claro. que no quede duda, ¿no? A mí me parece que el texto tal como está, sí nos lo permite, ¿no? Pero debo aceptar que no ha sido la redacción más feliz y que sí permite ambas lecturas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que también debería darse un poco más de flexibilidad, como tú bien indicas. Eh, pero a ver, haciendo un poco de abogado del diablo, antes de pasar al tema de notificaciones extraordinarias, haciendo un poco así para poder detenernos un poquito. Eh, pero ahí no tiene nada que ver, por ejemplo, idea del aire, cómo surge el beneficio. O sea, justamente surge por una costumbre dirigida a que en determinada parte del año deba tener el empleador que darle algo a los trabajadores, ¿no? Esa costumbre consolidada en ley, que es uno de los pocos beneficios que ha tenido ese camino. Entonces, una primera idea del aire sería, oye, pero el origen justamente es que en julio y en diciembre se hagan estos abonos porque era la costumbre. Y el legislador ha tomado en cuenta, ha recogido esa costumbre para poder dársela en adelante. Primera idea del aire. La segunda idea del aire, si quiere hacer el pago prorrateado, quizás la estrategia no sería mejor modificar el sueldo mínimo que me exigen para la RIA, para la remuneración integral anual, en donde yo sí puedo, digamos, hacer ese encuadre de pago proporcional. No sé, se me ocurre esas dos ideas para decir, oye, pero o sea, en realidad la indisponibilidad también tiene un sentido en el contexto normativo porque si quiero pagar antes y de forma prorrateada, utilizo la RIA. Pero claro, la RIA lamentablemente está limitada para determinadas personas pues, que tengan una remuneración mayor. Eh, pero no sé, te dejo ahí planteando esas dos pequeñas ideas porque de repente algo Sí, 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 puede sí. haber A surgido, ver, ¿no? qué interesante, ¿no? Creo que son las épocas navideñas, así que nos ponen ahí, este... No, está bueno, está bueno. A ver, en cuanto a la RIA, te daría la razón, claro, pero la RIA no solamente incorpora gratis, ¿no? Incorpora CTS, incorpora vacas, lo único que no incorpora es utilidades porque no es un beneficio que se pueda anticipar, digamos, en su cálculo, ¿no? Pero tiene sentido, ¿no? O sea, tiene sentido que, claro, el legislador ya ha hecho una regulación particular para que, digamos, te evites pago de beneficios si lo que haces es, eh, ahora, en la gran mayoría, por ejemplo, de empresas que ven los temas de salarios, todo es anualizado, ¿no? O sea, los ingresos de los trabajadores es anualizado. O sea, aquí en el Perú es uno de los pocos lugares, incluso en muchas legislaciones del mundo, el pago es anualizado. O sea, tú le preguntas a un trabajador cuánto gana y lo que te va a decir es X monto al año, ¿no? En Correcto. Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Tú le preguntas a alguien cuánto gana, no te va a decir gano tanto mensual, eso no importa. ¿Cuánto gano al año?
¿no? Y de ahí lo divides entre 12, ¿no? Haz tu operación aritmética, ¿no? Pero en España lo mismo. Aquí sí tenemos la cultura de la remuneración mensual, ¿no? Pero claro, teniendo en cuenta que la gratis sí es un monto interesante, ¿no? Insisto, ¿no? Porque es un sueldo, o sea, al año son 2 sueldos, ¿no? Entonces, yo sí creo que en estas épocas, sobre todo en estas, ¿no? La gratificación prorrateada sí sería una herramienta útil para el trabajador, más que esperar y que hacer una especie de ahorro forzado y que espere a julio y que espere a diciembre para tener mayores ingresos. Me puedo equivocar, pero creo que muchos trabajadores sí les beneficiaría este tema de hoy al menos, tener esta disponibilidad un poquito más cercana, ¿no? O sea, eh, claro, quien pasó la marea, ¿no? Quien pasó el semestre y llega a diciembre, sabe que esta quincena le van a depositar su sueldo y un sueldo más, ¿no? Ujú. Bien por ese trabajador, genial, pero hay muchos otros que quizás el ingreso prorrateado le hubiese permitido sufragar diversos pagos fijos, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el arrendamiento. O sea, yo pago, se me ocurre, imagínate que estés pagando la cuota mensual de tu departamento y la cuota sea de 1.000 soles. Entonces, y ganas 5.000. Entonces, si haces este prorrateo de la gratis, realmente el prorrateo de la gratis casi, casi te paga la cuota. Correcto. Entonces, Y te da mayor quizás eso sea, tranquilidad, ¿no? te da tranquilidad. Claro, algunos me dirán, no, Dante, es mejor así como está funcionando, mejor así, me espero a diciembre. Yo creo que más bien lo que genera la gratis, así como la estamos analizando hoy, es como que tengo un sobreingreso muy importante en julio y en diciembre y lo que hago es perder un poquito el control, ¿no? Es como que ya los regalos, bien, ¿no? Y, y no tanto la satisfacción de necesidades mensual. En todo caso, creo que no sería mala idea, creo que los legisladores lo podrían discutir largamente, ver si hoy cómo le vendría a los trabajadores, ¿no? Si le vendría bien tener esto prorrateado, esto se podría conversar, o si no, no. Pero insisto, para la Suprema no se puede prorratear, esto es estático, simple y llanamente, en julio y en diciembre no hay más. Oye, si he hecho mi pacto de pago anticipado, ese es tu problema, ¿no? Ese es tu problema, es como que le estás regalando ese dinero, ¿no? O sea, tienes que pagar gratis. O sea, para la ley no has pagado gratis. Correcto. Ahí también es todo un tema en realidad. Eh, pero yo también coincido contigo, ¿no? Por lo que estamos encasillando tanto las cosas que en realidad estamos dejando pasar la oportunidad de darle al trabajador esa posibilidad de tener más dinero, ¿no? Y mayor ingresos durante los meses, ¿no? No ser tan cuadriculados, ¿no? Se entiende mucho, y esto lo vemos siempre en el tema laboral, que existen normas que prevean o busquen evitar que no se pague. Ya, o sea, la oportunidad de pago por lo menos déjala, pues, en libertad de las partes, no seas tan cuadriculado. No es que no la van a pagar, o sea, sí la van a pagar, pero dale una oportunidad, un ligero marco donde puedan desarrollar regularmente su relación. Que no se vaya más allá, como debe ser sentido interpretativo primero que has indicado, pero por lo menos durante el semestre dale esa libertad para poder percibir ese dinero. Pero bueno, hemos tocado el tema de gratis legales, gratis que se pagan en julio y en diciembre, fiestas patrias y Navidad. Y ahora las gratificaciones extraordinarias, Dante, gratificaciones extraordinarias. Y creo que ahí tenemos pronunciamientos judiciales que justamente evitan estos aspectos que se naturalicen, ¿no? Defraudar quizá de otorgar conceptos remunerativos camuflados a través de un concepto que la ley, el artículo 19 lo reconoce, de la ley STS lo reconoce como no remunerativo. Con respecto a estas ratificaciones extraordinarias, ¿qué tenemos en los pronunciamientos judiciales? Claro, a ver, las gratificaciones extraordinarias, o sea, hay tres tipos de gratificaciones, ¿no? Las legales, que es la que hemos analizado al inicio,
Luego están las gratificaciones convencionales, ¿no? O sea, digamos, las que yo pacto con mi trabajador. O sea, yo puedo pactar con un trabajador y decirle, mira, no te voy a dar solamente 2 gratificaciones al año, yo te voy a dar 4. Claro, o sea, las de julio y diciembre se regulan por ley y las otras 2 por lo que tú hayas pactado, ¿no? Y la otra son las gratificaciones extraordinarias, ¿no? Entonces, esas gratificaciones son gratificaciones que simple y llanamente el empleador decidió dártelas, ¿no? Como decía alguien por ahí, simplemente el empleador se despertó y te quiso regalar dinero. O sea, básicamente es eso, ¿no? Ahí no hay una negociación, ni condicionamiento, ni nada por el estilo, si no estaríamos hablando de una bonificación convencional, una gratificación convencional, sino es simplemente una gratis extraordinaria. Como es un regalo, nuestra legislación lo que dice es, si tú tienes una gratificación extraordinaria, o sea, si el empleador, el CEO de una empresa, el gerente general de una empresa, el titular de una IRL, la empresa que sea, se levantó y dijo, ¿qué año que hemos pasado? Los trabajadores nos han ayudado, vamos a regalarles dinero ahorita, vamos a dar una gratificación extraordinaria. Lo que hace nuestra legislación es decir, mira, ese dinero que tú regales a los trabajadores, que tú les des a tus trabajadores, no va a tener carácter remunerativo. Ujú. Ergo, no va a formar parte del cálculo de ningún beneficio laboral. Pero te pone una condición, y es que tiene que tener carácter unilateral y no tiene que ser permanente, o sea, tiene que ser un carácter, tiene que tener justamente esto, ¿no? Este carácter extraordinario. ¿Qué es lo que pasa? Que algunas empresas lo dan todos los años, pues. Entonces, si los das todos los años, ya no tiene carácter extraordinario. Entonces, ahí lo que sucede es que si una gratis extraordinaria tú la otorgas por más de 2 veces, o sea, 2 veces o más, te diría yo, 2 veces o más, lo que los jueces del Poder Judicial te dicen es que esto ya se pierde su carácter de concepto no remunerativo, se desnaturaliza y se convierte en un concepto remunerativo. Pero no solamente eso, que es lo menos grave, ¿no? Sino que lo otro es que además se consolida, es decir, tendrás la obligación de seguir pagándola en los siguientes años. Correcto. Entonces, por ejemplo, supongamos que una empresa pagaba en diciembre la gratis legal, la que hemos dicho que es un sueldo, o un poquito más, dependiendo si tienes más conceptos que ingresen a la remuneración computable, pero también tiene como costumbre dar otro sueldo más, ¿no? Tú dices, oye, pero eso está en la ley, no, es un sueldo, pero si te dan otro sueldo más, bueno, el primer año podrá ser considerado una gratificación extraordinaria, ahí no hay ningún problema. Al siguiente año, si vuelve a ocurrir lo mismo, el trabajador podrá decir, ah, esto es remunerativo porque ya no tiene carácter extraordinario, ya no es unilateral, sino que esto ya, digamos, es como que una costumbre, ¿no? Y no solamente se vuelve remunerativo, sino que además al tercer, al cuarto, al quinto, al sexto año, tendré que seguir pagándolo. Increíble. Entonces, ese es bueno, hasta que termine la relación laboral. Y ese es el problema, ¿no? Yo creo que esta norma que es muy buena, que es el literal A del artículo 19 de la ley de CTS, tiene digamos, es un mecanismo de desfogue y de incentivo para las empresas para que puedan dar dinero a sus trabajadores, ¿no? O sea, pero lamentablemente, así como está regulado, realmente funciona. O sea, si tú me preguntas a mí, oye, suponte que una empresa quiere regalar dinero, quiere dar dinero a sus trabajadores. Me dicen, oye, Dante, quiero dar dinero a los trabajadores. Yo le digo, ya, perfecto. ¿Es la primera vez que lo vas a hacer? No, ya el año pasado ya lo hice. Entonces, como laboralistas, ¿qué tendríamos que decirlo? Mira, si lo vuelves a hacer, lamentablemente las consecuencias para ti van a ser estas. ¿Las asumes o no las asumes? Y eso desincentiva, si nos damos cuenta. O sea, perjudica a los trabajadores. O sea, en vez de beneficiarlos, los perjudicamos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer?
revisar, me parece, ese literal A, y permitirle a las empresas dar gratificaciones extraordinarias al menos en determinado periodo de tiempo. Eso se puede discutir, ¿no? Puedes poner las reglas claras, puedes decir, se considerará gratificación extraordinaria siempre que sea otorgada una sola vez durante 3 años, no consecutivos o consecutivos, así, o sea, establecer, regularlo, ¿no? Para evitar esto y no perder el incentivo de los empleadores. O sea, hay empresas de que en algunos años les va muy bien, y esto es cierto. Voltean y dicen, oye, quiero incentivar a mis trabajadores, ¿cómo hago? Quiero dar gratis extraordinarias, pero así como están reguladas, hay suficiente, o sea, tú ponte en el lado de, o sea, siempre nos ponemos en los lados, y es un poco lo de sábados laborales, ¿no? O sea, no solo ponernos en los zapatos de los trabajadores, sino también de los empleadores, ¿no? Tú ponte que tú seas el empresario y quieres regalar plata, y tu abogado te dice, mira, si regalas plata una vez, no pasa nada, está genial, pero ojo, si lo vuelves a hacer, no solo se convierte en remunerativo, sino que además tendrás que dar forever and ever esa gratificación. Claro. Pregunta, ¿tú qué harías como empresario? No No, lo das, no, pero no, ni la primera vez como para que no quede duda, para que- ¿no? no dejo nada, no dejo huella. Nada. Y me llevo mis utilidades y piña, pues dirá el empleador, ya ahí tienes tus utilidades, pues que te vaya bien. Pero no. El año siguiente ya. Entonces, imagínate, ¿no? Cómo nuestra legislación laboral, por proteger, perjudica a los trabajadores. Claro, yo creo que incluso más que la legislación, los jueces, ¿no? Porque muchas veces ese tema de Sí, sí, entenderlo sí, sí. Tienes razón. consolidado viene por los jueces, porque para el juez de trabajo solo existe costumbre generadora de derechos, pero no existe costumbre derogadora de derechos, ¿no? O sea, si lo estoy concediendo 2 años, ya se genera una exigibilidad para el tercero, para el cuarto, para el cinco. Pero si de repente en un lapso de 10 años entregué solamente los 2 primeros años, después no lo entregué nunca más, en realidad hay una conciencia generalizada de que debía seguir entregando esa bonificación del segundo o tercer año. No, porque hay una derogación, ¿no? Pero un juez de trabajo te va a decir, no, ya pagaste 2 veces, ya eso es exigible. El trabajador te va a demandar y te puede demandar y yo no voy a conceder esa exigibilidad por todos los años. Es una locura en realidad. Y como tú bien dices, es mejor tener el panorama claro, ¿no? La cancha bien delineada para saber en dónde voy a poder yo desarrollar mi actividad. Porque si no, tengo este problema de incertidumbre que finalmente puedo encontrarme con un juez parametrado en el tema de costumbre generadora de derechos y termino pues en lugar de beneficiar a los trabajadores, termino siendo perjudicado quizá incluso en la propia existencia de la empresa, porque los montos que se conceden por vacaciones, por bonificaciones extraordinarias no son montos menores, ¿no? Son montos Exactamente. bastante llamativos, por decirlo de algún modo, ¿no? Por ejemplo, si entrego una bonificación, imaginemos ya, por 30.000 soles al año, y voy a tener que seguir entregándola así, venga otra pandemia y no pueda ejecutar ningún servicio, ninguna actividad económica, es un poco ilógico también de parte de los magistrados, ¿no? Ahí sí, me parece que sí tenemos algo que regular, que parametrar, como tú bien indicas, para poder dar certeza, dar seguridad a las empresas también. Sí, o sea, a mí ahorita se está discutiendo el código de trabajo. La verdad que no sé qué hacen. Creo, no sé, no creo que este sea la mejor época para discutir un código de trabajo, que no creo que nadie se vaya a poner de acuerdo. Pero hay cosas tan sencillas y tan inmediatas que el Congreso podría discutir y que podría sacar en temas laborales que ayudarían mucho a los trabajadores. O sea, realmente es penoso y es triste que nosotros que vemos la asesoría laboral también lo vemos, que empresas medianas, pequeñas, grandes, quieran dar dinero, pero lamentablemente por estos criterios, obviamente hay suficientes incentivos para no darlos, ¿no? O sea, si tú me dices, realmente es increíble, ¿no? Si tú le das a un trabajador una plata durante 2 años, vas a estar hipotecado en darla siempre. Pues, ¿cómo puedes traducir eso? O sea, por favor, ¿cómo podemos tener ese criterio? Lo que estamos haciendo es simplemente perjudicando a los trabajadores. Lo que debe tratar de evitar el derecho al trabajo es el fraude,
Si yo a un trabajador le modifico su remuneración para disminuirla mensualmente y darle la mayor cantidad como gratis extraordinaria, claro, pero esa es otra cosa, pues ese es un fraude. Pero acá lo que estamos hablando son empresas que terminan el ejercicio, porque normalmente se hace así, termina diciembre, miran para atrás, miran qué tal les fue en el año, ¿no? Y hay empresas que a pesar de que parezca anecdótico, este año les ha ido muy bien por el rubro, por ejemplo, ¿no? Pensemos en el sector, qué sé yo, salud, en el sector retail, en el sector, qué sé yo. Hay sectores que la pandemia, en vez de perjudicarlos, les ha beneficiado. Los operadores Entonces tú dices, logísticos, ¿no? operadores logísticos, todos los que tienen que ver con los que hacen las mascarillas, los que importan las mascarillas, o sea, Dios mío, ¿quién no usa una mascarilla hoy? ¿Cuántas mascarillas tenemos en nuestra casa? Tenemos 34 millones de compradores, o sea, inmediatos. Entonces tú dices, oye, ¿quieren regalar dinero? No pueden, o sea, suficientes incentivos para no hacerlo. Y eso me parece totalmente paradójico. O sea, paradójico que nuestra legislación termine impidiendo ingresos a favor de los trabajadores. Por ese criterio tan injustificado y tan férreo, ¿no? Me parece que no hay ninguna justificación. Claro, que es parte de los sobrecostos que inicialmente no lo ves, ¿no? Cuando se habla mucho de sobrecostos laborales, se dice, no, las normas son muy rígidas, las normas generan muchos pagos económicos, pero, y eso que solamente se analiza desde el punto de vista legal, no desde el punto de vista jurisprudencial, que en realidad ahí podríamos sobre todo duplicarlo o triplicarlo. Y es bastante preocupante lo que tú dices, esta discusión sobre el código de trabajo, cuando ya teníamos algo avanzado con un proyecto de ley general de trabajo con el Consejo Nacional del Trabajo, pero ahora se quiere volver a hacer todo, ¿no? Como que se quiere refundar nuevamente el país, se quiere refundar nuevamente las relaciones laborales y la idea de, oye, deja por lo menos que se termine de desarrollar bien las que tienes, aplícalas bien por lo menos, antes de generar nuevas normas y más incertidumbres, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos hoy es un trabajo pendiente de acabar, ¿no? Y el llamado a acabar ese lienzo, que son los jueces, a veces pues tienen pronunciamientos desafortunados, como tú bien reseñabas anteriormente. Pero bueno, hemos tocado ese tema de las ratificaciones extraordinarias que meridianamente lo habíamos tocado antes. Eh, para poderse terminar, Dante, este punto, las ratificaciones extraordinarias no tienen ninguna justificación, evidentemente, pero ¿podrían compensar algo? O sea, podría ser de repente, pensando en voz alta nuevamente, podría ser un mecanismo para el empleador para evitar que de repente luego me puedan hacer un reclamo económico y decir, oye, yo te entregué esta ratificación y si tengo algo pendiente por X motivo, compénsalo con esto. ¿Puedo hacer eso? Claro, a ver, lo que nos dice la ley, pero ese es distinto, ¿no? Porque la gratificación, o sea, si tú le regalas plata al trabajador, ¿no? Y perdón que utilice este verbo, pero es para que se entienda, ¿no? O sea, si tú concedes dinero al trabajador, pero es luego de que ha concluido el vínculo laboral, o sea, las gratis extraordinarias son durante la relación laboral. Pero si alguien acaba de cesar en la empresa y el empleador te da un dinero, ya no estamos hablando de una gratificación extraordinaria como de las que hemos estado hablando, sino que estamos hablando de una suma compensable, ¿no? O sea, lo que estamos hablando es que el empleador te ha dado dinero, o sea, supongamos, ¿no? Mañana Elías cesa, ¿no? Estamos dando un ejemplo nomás, ¿no? Saludos cordiales. Entonces, Elías se va y uno dice, oye, pucha, Elías, qué bárbaro, qué tal abogado, es increíble, tantos años al servicio, ¿qué hacemos? Pues hay que darle una plata, pues no, porque en verdad, mira todo lo productivo que ha sido, etc., etc. Entonces, claro, te vas y te, literal, regalo un dinero. Entonces, ¿por qué? De alguna manera, para representar todo lo que has hecho durante toda tu relación laboral. Claro, el legislador lo que hace ahí es algo bien interesante, ¿no? Dice, mira, acá hay una actitud generosa del empleador, ¿no? O sea, esto no está en ningún lado, es algo que yo me he inventado cuando enseño este tema, pero creo que viene a cuento, ¿no? Lo que hace el legislador es, frente a una conducta generosa, el legislador no puede quedarse brazos cruzados. Lo que hace el legislador es, mira,
Si tú le regalas un dinero, le das, le concedes al trabajador una plata para extinguir, o sea, no para extinguir la relación laboral, sino extingues la relación laboral y le das este reconocimiento y luego ese trabajador te demanda porque le debes, qué sé yo, ¿no? Horas extras, vacaciones, lo que fuera, el legislador no olvida esa conducta generosa y dice, ah, no, pero acá hay algo raro, ¿no? O sea, tenemos conducta generosa versus un adeudo laboral. ¿Qué hacemos? Lo que la legislación, el artículo 57 de la ley de CTS, lo que nos dice es que se compensa, es decir, el dinero que tú hayas regalado, que tú hayas otorgado, a la extinción del vínculo laboral, claro, siempre que sea libre, que no esté condicionado, que sea, no sea una compra de renuncia, obviamente. Por eso puse tu ejemplo, ¿no? O puede ser el mío, ¿no? El estudio me dice, Dante, gracias por tu servicio, chao. Entonces, ya, gracias, ¿no? Bendiciones. Entonces, ya, pero vamos a reconocer tus años de servicio. Bueno, entonces más bendiciones, ¿no? A ver, ya, me dan una plata. Entonces, tú dices, ya, me llevo la plata, ¿no? Ya, me voy. Ah, pero me deben esto y esto y esto. ¿Cómo queda? Lo que la norma te dice es lo que te hayan dado como regalo, como donación, querramos llamarle nombre jurídico o coloquial, ese dinero otorgado será descontado, compensado de lo que tú demandes, ¿no? Y creo yo que es una norma muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Nuevamente, genera el incentivo de que los empleadores den un reconocimiento a sus trabajadores como una liberalidad y que si luego el trabajador considera que se le adeudan algunas sumas, pues sea descontado. Supongamos que alguien diga, no, pero no es justo, que por qué. Pues muy fácil, pues el empleador no da nada, esperará que lo demanden y pagará. O sea, el mismo dinero que se lo pudo dar al trabajador, lo pagará luego en el Poder Judicial. La verdad, me parece que esta forma de pensar sería inadecuada. Es mejor que el empleador dé un dinero y que si es demandado pueda ser descontado, que es lo correcto. O sea, es así, ¿no? Es un poquito, creo que el legislador sí ha hecho una buena regulación en cuanto a estos temas, ¿no? Falta afinar algunas cosas como lo de las gratis extraordinarias. Correcto, correcto. Qué interesante siempre para que no quedes ahí en el aire también. Pero bueno, Dante, hemos agotado los temas, bueno, de forma general, los temas de ratificaciones legales y las no ilegales, pero digamos las extraordinarias. Eh, entonces, creo que ya vamos cerrando el programa, porque esta vez nos hemos pasado un poco más de la hora, creo que, bueno, como siempre. Pero bueno, antes de cerrar, el tema de la siguiente semana, Dante, ¿cuál va a ser? Sí, la próxima semana, que es la semana final de sábados laborales por este año, vamos a hablar nuevamente sobre la vacunación, pero rapidito, porque justamente hicimos el sábado laboral sobre vacunación y salió la norma ahí nomás a los días, ¿no? Lo bueno es que diciendo muchas de las cosas que habíamos más o menos anticipado, ¿no? Pero vamos a afinar un poco ya con la norma en la mano, a ver qué cosas, ¿no? Nos dice, porque recordemos, ¿no? Que los empleadores tienen hasta el 15 de diciembre, o sea, el 15 de diciembre todo el mundo debería estar vacunado para seguir trabajando. Vamos a hacer las precisiones. Y aprovechando eso, también se ha dictado una norma, ¿no? Que es una directiva del MINSA, que es la que establece las nuevas reglas, ¿no? Para la prevención del COVID-19 en los centros de trabajo, ¿no? Entonces, la idea es la directiva 321 MINSA, ¿no? Entonces, esa directiva la vamos también a tratar de resumir, ¿no? Para ver cuál es el estado de las cosas en cuanto a los protocolos, las exigencias de prevención en cuanto al COVID-19 en los centros de trabajo. Entonces, un poco eso, con eso cerraríamos el año y nada. Claro, sobre todo por el tema de planificación, ¿no? Hay bastante tema de planificación para las Exactamente. empresas, ¿no? O sea, el trabajador puede decidir vacunarse o no, pero finalmente hay un tema laboral de por medio, porque la empresa tiene que programar a aquellos trabajadores vacunados para que, por ejemplo, vayan a acudir a laborar en sedes, por ejemplo, de oficinas compartidas, ¿no? Esto coworking que hay es muy común ahora
o, por ejemplo, en los centros comerciales, ¿no? Imagínate a un trabajador de alguna farmacia, algún restaurante, va a trabajar, evidentemente, a su centro de trabajo, al restaurante, a la farmacia, pero muchas veces este restaurante y farmacia está dentro de un conglomerado comercial, ¿no? Dentro de un centro comercial. Entonces, también hay reglas que deben de cumplir, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el Jockey Plaza, ¿no? Pensemos en algún centro comercial, Plaza Norte o Mall del Sur. Ya, hay otras empresas internamente allí, pero también tienen que hacer el cumplimiento de estos protocolos. Entonces, tienen que saber a quién va a enviar a trabajar allá, si esta persona cumple o no cumple, si el trabajador informa con veracidad el estado actual de su vacunación, ¿no? Si está realmente vacunado o no, para que no pueda generar también problemas en esta gestión que es bastante compleja. Entonces, y sobre todo que también se vienen hablando de otras fechas, no solamente el 15, de repente se pueden anticipar. Entonces hay que tener muy en claro cuáles son las obligaciones que se vienen, que tenemos que cumplir tanto trabajadores como empresarios para poder tener un retorno un poco ordenado, ¿no? Ahora que estamos ya en un retorno de reactivación un poco más consciente. Y sí, esa va a ser la sesión final del 2021. Ya regresamos nosotros en el 2022. Igual tenemos ahí un evento el subsiguiente sábado, no es que nos van a dejar de ver, vamos a estar esta vez como invitados para conversar tenemos un conversatorio junto con Dante sobre la inconstitucionalidad que ha emitido recientemente el Tribunal Constitucional sobre el CAS. Y son temas que vamos igual a transmitir a través de estas redes para que ustedes puedan tener conocimiento de ello. Entonces, Dante, por mi lado, agradecido nuevamente por todos los conocimientos que nos has podido apoyar, por el intercambio de ideas que siempre es positivo. Y nada, quedan todos invitados para el siguiente sábado laboral, que vamos a conversar sobre ese tema importante de la vacunación y el retorno. Tus palabras finales, Dante. No, Elías, agradecerte a ti. Siempre es un gusto verte y conversar contigo de mil cosas y si es derecho también. Así que nada, nos vemos el próximo sábado y nada, que estén bien. Listo, muchas gracias, cuídense, que estén bien todos. Cuídate, Dante. Cuídate. Chao. Ángel, chao.